para la exposición de la palabra, tiene la palabra la portavoz de CHA. Muchas gracias. Me van a permitir que empiece autoenmendando nuestro propio texto, en la primera línea. Porque la primera frase dice: a la fecha de realización del pleno ordinario de marzo llevaremos, quito el previsiblemente, más de 100 días de huelga, concretamente 105. Yo creo que a todos se nos agotan los calificativos. Voy a dejarlo en insufrible, sobre todo para toda esa gente, y lo hemos dicho ya en este salón de plenos, pero lo voy a volver a repetir, para toda esa gente que espera cada vez menos pacientemente en las paradas, personas que necesitan el transporte público para ir a trabajar, a la universidad, a los hospitales, gente que ya no entiende nada, que cuestiona la capacidad de los interlocutores para llegar a ningún tipo de acuerdo y, sobre todo, que se siente abandonada por un Gobierno de esta ciudad que no ha sido capaz de liderar un proceso en el que llegar a un entendimiento. Y no nos vale la excusa de que es un conflicto privado entre empresa y trabajadores, que lo es. No cuando ese conflicto afecta a un servicio público esencial al que tiene derecho la gente a la que se supone que defendemos. No sé si este Gobierno se lo merece, pero desde luego quienes no se lo merecen son esas personas a las que les está afectando en su día a día. No cuando en el minuto 1 practico el buen rollismo apareciendo en una asamblea de los trabajadores cual estrella de Hollywood y luego desaparezco cual gran Houdini, célebre escapista del siglo XIX, hasta hoy. No cuando ya en diciembre le propusimos desde Chunta Aragonesista una mediación externa independiente y ni siquiera se ha sondeado esa opción. No cuando el equipo de Gobierno y el alcalde de Zaragoza a la cabeza anunciaron hace ya unas cuantas semanas medidas drásticas. Nosotros nos las hemos debido de perder todas. Ni una sola medida drástica. No cuando desde el 10 de diciembre, la primera vez que parece que hay un encuentro serio y el Ayuntamiento decide sentar a las partes, es la semana pasada, 16 de marzo. A todo esto después de un encierro por parte del Comité de Empresa en el servicio de movilidad. Señor alcalde, como máximo responsable de este ayuntamiento y como garante último de los servicios públicos que sean competencia municipal, le pedimos que reaparezca. Que reaparezca y medie para que sea posible ese acuerdo que finalice con este disparate. Un disparate que está suponiendo un trastorno insoportable para quienes necesitan el transporte público del autobús y un descrédito para el propio servicio público, que esperemos no tarde en recuperarse, pero que de momento, según datos facilitados en la propia comisión de la semana pasada, se está saldando con 60.000 usuarios menos al día en días laborales y con conflictos en los que ha tenido que intervenir la policía a lo largo de estos meses. Es lo que le pedimos en la primera parte de la iniciativa que presentamos hoy. Y hay una segunda parte. Una segunda parte que tiene que ver con compensar, conscientes de que llegados a este punto es difícil compensar. Es muy difícil compensar, sobre todo si se trata del tiempo, elemento democrático donde los haya, para todos el mismo, y que desde luego, si tiene precio, que lo dudo, es altísimo. Pero entendemos que después de tantos días debemos pensar en una propuesta que repercuta directamente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad como respuesta inmediata a todas esas molestias. Y en ese sentido, proponemos que se baje el precio del billete, que se baje la tarifa del autobús tantos días como días dure la huelga. La verdad es que hicimos un cálculo inicial con las cuantías ahorradas por el Ayuntamiento como consecuencia de la huelga en el día 90 y ese cálculo daba como resultado una bajada del 18% en el precio del billete, unos 13 céntimos. Evidente y tristemente ese cálculo sigue estando abierto porque la huelga no ha finalizado. Agradecemos mucho que tras exponer públicamente esta iniciativa, en rueda de prensa 8 de marzo, de esta rueda de prensa no se habla, el Gobierno municipal arrancase anunciando que iba a compensar a los usuarios de los abonos, definiéndolo, algo es algo, porque hasta ese momento primero se planteaban una devolución, la verdad es que yo creo que pronto se dieron cuenta que materializar esa devolución es complicado, luego se le dio una vuelta a la propuesta anunciando que lo que se iba a hacer era ampliar el periodo de validez proporcionalmente a la duración de la huelga. Eso está muy bien, si no fuese por un pequeñísimo detalle.
Detalle que además salía en prensa esta semana, no sé si el lunes o el domingo, y es que esta medida llega a un 17% de los usuarios del autobús. Nos preguntamos qué pasa con el resto. ¿Son usuarios pero poco? ¿Son menos fieles porque utilizan tarjeta o billete sencillo y no abonos? La medida que propone Chunta Aragonesista llega a todos ellos. Repito, disminuir la tarifa del autobús, según nuestros cálculos, un 18%, tantos días como dure la huelga. Y ante el aluvión previsible de reclamaciones, quejas, sugerencias y dudas, y reconociendo que una única oficina habilitada en el Caracol va a verse desbordada, proponemos que se habiliten más oficinas al público, anunciando que, sin ser exactamente lo mismo, pero sí que va en esta línea, aceptaremos la transaccional del Partido Socialista, que propone incorporar un tercer punto especificando que se habiliten espacios de atención al usuario en las juntas de distrito a través de los puntos de información al consumidor. Aceptaremos también la propuesta del Partido Popular, que incorpora en el segundo punto otra serie de mejoras que, es cierto, han sido apoyadas en algunas juntas de distrito y en aras a respetar decisiones tomadas en dichas juntas, agradeciendo que distingan las mejoras ya contempladas en los pliegos, porque evidentemente hay una serie de cuestiones que se tienen que acometer por parte de la empresa, dado que lo exigen esos pliegos, y de hecho, si exigiéramos que se cumplieran, el servicio funcionaría muchísimo mejor. Pero además de eso, muchas de las cuestiones que proponen en su incorporación ni siquiera responden a medidas económicas, sino que responden también a medidas organizativas. Con respecto a la transaccional de Ciudadanos, oiga, es que se carga usted nuestra propuesta al completo. Se la carga, ni siquiera pretende incorporar algo más, se la carga. Elimina el punto en el que proponemos la compensación económica para introducir otro en el que, uno, sigue hablando de compensar solo a los titulares de los abonos del transporte. Creo que este argumento ya ha sido lo suficientemente rebatido en lo que llevo de intervención. De este modo, solo se llega a un 17% de los usuarios. Y dos, cierto es que hace referencia a una moción aprobada por unanimidad en la que todos estuvimos de acuerdo en acometer determinadas cuestiones para mejorar la movilidad de la ciudad. Pero cierto es también que, superados los 100 días, entendemos que hay aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de los pliegos. De hecho, hoy en acuerdo de Gobierno se daba visto bueno a la adquisición de 4 vehículos híbridos, que es obligación de la empresa. Y, por otro lado, hay cuestiones que a día de hoy entendemos y hemos comprobado cómo se están acometiendo o se piensan acometer con presupuesto municipal, como algún carril bus, por ejemplo. Así que lo que proponemos es utilizar el dinero derivado del trastorno ocasionado a los ciudadanos en una compensación directa, y eso se hace bajando el precio del billete. Chunta Aragonesista propone que el ahorro se vuelque de manera directa en la gente. Muchas gracias.